Un saludo a todos nuestros televidentes en nuestro programa Integridad y Derecho. El día de hoy estamos con una nueva sesión en la que vamos a hablar de un tema de especial relevancia. Esto es la jurisdicción coactiva al interior de las administraciones públicas. Para este tema tan importante nos acompaña el abogado, especialista y magíster, el doctor John Freddy Osorio Pemberti, que tiene más de 20 años de trayectoria en todo este tema de derecho administrativo. Bienvenido, doctor John Freddy. Un cordial saludo, Juan David, y para todos los amables televidentes el día de hoy en este programa de Integridad y Derecho. Como lo veníamos hablando desde el inicio de nuestro programa, hoy vamos a hablar de un tema que es muy sensible para las personas, pues afecta, como algunos lo dicen, el órgano más sensible del ser humano, que es el bolsillo. De ahí que vayamos en compañía del doctor John Freddy Osorio Pemberti a hablar de qué es esa facultad que tienen los municipios o algunas entidades del Estado para embargar, por ejemplo, el salario, para embargar una vivienda u otros bienes que tenga la persona sin tener la necesidad siquiera de acudir a donde un juez. De ahí, doctor John Freddy, que sea muy importante que usted inicie por contarnos qué es eso de la jurisdicción coactiva y de qué se trata. Efectivamente, la jurisdicción coactiva, como lo ha dicho Juan David, digamos, es una facultad que el propio Estado da a las administraciones tanto municipales, departamentales y especialmente a la DIAN, aquellas entidades que tienen la posibilidad de recaudar rentas o recursos que van a ser distribuidos dentro del presupuesto departamental, municipal o nacional. Esta facultad, que digamos es una facultad digamos especial, que desborda incluso algunos principios, por así decirlo, como lo es el del juez natural, porque en este caso la misma administración es juez y parte. Entonces hablamos, por ejemplo, concretamente de un municipio en el tema del recaudo del impuesto predial, del impuesto o de la contribución por valorización, de las contribuciones y demás impuestos que deba un ciudadano. La administración puede crear ella misma lo que se denomina un título, generar una liquidación de esos impuestos y proceder a su ejecución sin necesidad de recurrir a un tercero, que sería el juez imparcial, como lo es en el caso de todas las obligaciones que nosotros adquirimos, ¿cierto? Frente a la banca, frente a un particular, a nosotros como ciudadanos nos toca ir para que un juez determine si ese título sí presta mérito ejecutivo y de esa forma obtengamos lo que sería la creencia que ese título tiene. Para la administración no, la administración hace la liquidación y ella misma ejecuta el acto, es decir, casi que es juez y parte, y dentro de ese tema pues se han evidenciado algunos visos de irregularidad en algunos casos que han perjudicado seriamente los intereses de los ciudadanos. Claro que sí, doctor. Usted ya nos va haciendo una apreciación muy importante. Esto es, el municipio o la entidad estatal se convierte en este tipo de situaciones en juez y parte. Esto es, ella misma es la que ejecuta y ella misma es también la que constituye el título. Entonces, bajo ese presupuesto es muy importante que usted nos haga una claridad, y es, dentro de las situaciones prácticas que podemos vivir nosotros como ciudadanos, ¿cuáles son aquellas en las que se le suele dar más usanza a este tipo de situaciones, o mejor, usanza de esta figura? Correcto, Juan David. Vamos a poner ejemplos muy prácticos. Se ha liquidado una contribución por valorización y no se ha pagado o no se ha llegado, digamos, a un acuerdo de pago. La administración municipal en algún momento puede librar un mandamiento de pago, que es el proceso a través del cual se inicia básicamente el cobro coactivo, y a través de ella entonces se le debe notificar al ciudadano, y el ciudadano tiene unos términos para presentar lo que se denominan las excepciones frente a ese mandamiento de pago, y de allí entonces se sigue o se termina el proceso de ejecución, que puede terminar con que la misma administración embargue, secuestre y remate los bienes del ciudadano, o que se termine el proceso porque de pronto ha prosperado una de las excepciones que el ciudadano ha presentado. Entonces, básicamente, en una contribución de valorización, en el impuesto de industria y comercio, en el impuesto predial, de predial, muy común,
y cualquier multa, por decir algo, urbanística o cualquier cobro que la administración pretenda dentro de los límites de la competencia básica de la administración. Ahí muy importante, a través del cobro coactivo también se pueden obtener las multas por el tema contravencional de tránsito, lo que son las fotomultas, por ejemplo. Muy usual en ese fenómeno que no se notifica ni siquiera al ciudadano a veces la multa, el proceso contravencional, y después se pretende o se libra el mandamiento con ese título, que es un título, digamos, sin efecto, porque verdaderamente no adquirió una ejecutoriedad, es decir, no adquiere la certeza legal para poder ser, digamos, traído por la administración a pesos constantes en ese momento a través de ese proceso. Digamos, se incurre en muchos errores, a veces en la notificación de estos procesos, y ahí, por ejemplo, se presenta lo que es el fenómeno de la nulidad de todo el proceso. Básicamente, nosotros hemos acompañado muchos de estos procesos de jurisdicción coactiva en los que encontramos y detectamos irregularidades serias, es decir, las administraciones a veces no se encuentran debidamente fortalecidas jurídicamente para ejecutar estos actos y por lo tanto resultan realizando serias inconsistencias, lo que llamamos a veces en el argot popular serias chambonadas, mediante las cuales ponen en riesgo no solo el patrimonio, porque aquí podemos hablar, digamos, de una cifra que puede ser pequeña pero representativa para un ciudadano en el caso de una fotomulta, pero también podemos hablar de unas sesiones urbanísticas en las que de pronto se liquide un valor de más de 2.000, 3.000, 4.000 millones de pesos sin tener siquiera un título ejecutivo, un título válido. Entonces básicamente eso pone en riesgo, digamos, la economía, usted lo tocaba desde el principio, la economía de los ciudadanos, que es donde más sensible es el tema, porque allí pueden ir embargando bienes, embargando las cuentas, incluso conjuntas de las personas, para después pues encontrar algún error y recurrir a todo un proceso ya administrativo para que un juez administrativo en este caso determine que el juicio de jurisdicción coactiva fue nulo porque se omitieron algunos aspectos sustanciales del debido proceso. Claro que sí, doctor John Freddy, ahí que donde nacen las irregularidades precisamente es en esas prácticas constantes que tiene la administración de, por ejemplo, generar mandamientos de pago sin notificación efectiva, de cobrar deudas que ya efectivamente están prescritas, de hacer embargos por montos que son irrisorios, pues ve uno cuestiones tan absurdas de embargar un salario por una cuenta de 80.000 pesos. De ahí, doctor, que sea muy importante que entonces usted nos vaya realizando una claridad, y es, en este proceso de jurisdicción coactiva en el que se pueden generar tantas irregularidades en virtud de esas funciones exorbitantes que tiene la administración, ¿qué se puede hacer cuando, por ejemplo, un ciudadano encuentra un embargo, ¿cierto?, en su salario, en una de sus propiedades o en uno de sus bienes? ¿Ahí se puede hacer algo o lo único que queda es pagar? Claro, Juan David, es muy complejo. Básicamente se llega al día de que se van a pagar los servicios públicos o se va a pagar la cuenta X y se sale que el dato, la cuenta está bloqueada o que la cuenta está embargada y que no es posible hacer nada. Inmediatamente pues el ciudadano se dirige a la entidad bancaria a ver qué fue lo que pasó. Allí le dicen, mire, aquí hay un oficio de la administración municipal de X municipio en la cual le están embargando usted hasta el monto de tal por dicho impuesto o algo, pues cuando le dan la razón en debida forma. El ciudadano pues se dirige a la entidad, encuentra, lo primero que tiene que hacer es solicitar copia de todo el expediente, tratar de buscar que se lo revise una persona que conozca del tema y que vea allí cuáles causales podría invocar y hacer la defensa dentro del tiempo legal, dentro de los términos que se establecen para presentar las debidas excepciones frente al mandamiento de pago, cuestionar la validez del título con el cual se le está cobrando esa obligación y empezar un proceso que va a terminar, digamos, en que la administración probablemente, eso ocurre mucho, en la mayoría de los casos mantenga el mandamiento,
a pesar de que existan las irregularidades y que sean complejas y que se le evidencie. Yo creo que en Colombia nos ha faltado un poco más de humildad a nivel del servicio público para determinar que es que cuando tenemos la razón o cuando no la tenemos deberíamos tomar una decisión que corresponde. Pero a veces los funcionarios suelen mantenerse en sus decisiones aún siendo arbitrarias. Frente a eso, ¿qué toca? Toca presentar ya una demanda de nulidad y restablecimiento frente a ese mandamiento y frente a ese título, para que ya sea un juez administrativo dentro de un proceso que puede demorar un poco más de tiempo, determine que realmente ese proceso estaba viciado de nulidad. Cuestión que se pudo haber definido desde el principio. Yo creo que nos ha faltado más responsabilidad por parte de los órganos de control, que verdaderamente pues hay cosas que son evidentes. O sea, si una notificación fue realizada en indebida forma, pues eso genera la nulidad de todo lo actuado. Y así lo dice pues el artículo 29 propiamente de la Constitución, que cualquier situación que viole el debido proceso es nula de pleno derecho, Juan David. Doctor John Freddy, y ahí entonces que estos tips tan valiosos que usted nos ha dado en relación con el tema de qué podemos hacer frente a un abuso, cuáles son las alternativas, cuándo los evidenciamos, los vayamos a profundizar ya de una manera más adecuada en el segundo segmento de nuestro programa, después de que pasemos unos breves mensajes institucionales. Infórmese sobre el acontecer de la región en Oriente TV Noticias, la alianza de los medios de información local de los municipios del Altiplano del Oriente Antioqueño. Seguridad, cultura, deporte, entretenimiento y mucho más al servicio de la región. Disfruta mientras aprendes a cocinar un plato delicioso con la chef Ana María Gómez en el programa Cocina con Anita, otra forma de entrevistar personajes mientras se preparan deliciosos platos, saludables y exquisitos. Bueno, veníamos hablando antes de la pausa de nuestros mensajes institucionales de un tema absolutamente relevante. Esto es la jurisdicción coactiva y esas facultades exorbitantes que tiene la administración pública para, dentro de un proceso, fungir como juez y fungir como parte. De ahí que nos está acompañando el doctor John Freddy Osorio Penberti en esta conversación y en esta segunda parte de nuestro programa vamos a conversar ahora con más detalle frente a casos prácticos, casos de la vida real, casos que haya acompañado el doctor, a fin de que podamos generar una mayor profundidad en esta situación. Doctor, empecemos entonces con contarnos cómo
en la práctica usted ha logrado revertir embargos que han sido injustos. ¿Cómo ha logrado acompañar a las personas en este tipo de situaciones? Claro, Juan David, en algunas situaciones, por ejemplo, concretas, sobre todo en temas de valorización, se han realizado algunas defensas, algunas relacionadas con las exenciones propias que se hicieron en el municipio de Río Negro frente al tema de valorización. Ahí tenemos varios casos que se están estudiando por parte de la jurisdicción administrativa y además de ello en algunas multas que de alguna forma han sido impuestas y que arbitrariamente de pronto digamos no se ha cumplido el rito que establece el proceso para que puedan realmente ser válidas. En los procesos digamos policivos en muchos municipios suele violentarse mucho el debido proceso, es decir, algunos, no todos, algunos inspectores de policía aplican indebidamente algunas normas porque en la función policiva hay situaciones muy claras. Allí el inspector casi siempre, digamos, actúa en materia civil, pero también actúa a veces en materia administrativa. Entonces son totalmente, digamos, dos ámbitos diferentes del conocimiento jurídico que aplica. A veces se suele confundir mucho como en qué campo es que se está aplicando X o Y situación. Pero eso se ha ido, digamos, de alguna forma mejorando. Antes era una situación mucho más difícil de ver, las decisiones arbitrarias eran recurrentes. Hoy por hoy vemos que se ha avanzado un poco, pero de igual forma resultan imponiéndose a veces unas cargas exageradas, unas multas arbitrarias y sin ninguna justificación, y se pretende entonces cobrarlas a través de la jurisdicción coactiva sin que ni siquiera exista un título en debida forma para ello. Concretamente en estos días realizamos la defensa frente al cobro de una multa por una infracción urbanística que se había impuesto en un municipio cercano. Presentamos las excepciones y realmente pues las excepciones no fueron digamos tratadas o resueltas en la forma que deberían resolverse estas, y por lo tanto pues como había un proceso, porque ya se había presentado un proceso incluso de nulidad y restablecimiento en el que había fallo de primera instancia sobre esa decisión arbitraria, pues el funcionario de jurisdicción coactiva decidió realizar el cobro con ese sustento normativo sabiendo que estaba cuestionado. Como todavía no había fallo de segunda instancia, nos correspondió presentarle al Tribunal Administrativo de Antioquia una solicitud de medida cautelar para evitar un perjuicio irremediable, puesto que ya se había anunciado que se iba a ir con embargo, con secuestro y con todo el remate incluso de los bienes del demandado para poder satisfacer como esa obligación que te tenía a cargo el Estado, que estaba cuestionada y que es ilegal. Precisamente el Tribunal Administrativo de Antioquia tomó una decisión en nuestro favor, en favor de nuestro representado, y decidió que efectivamente ese proceso de jurisdicción coactiva tenía que suspenderse porque estaba cuestionada la legalidad de ese acto administrativo y que eso solamente, ese solo hecho, obligaba al funcionario al menos a tener una reserva frente a ese proceso y a esperar a que la jurisdicción administrativa decidiera en segunda instancia sobre su legalidad o no. Entonces, básicamente hay herramientas, pero como hablábamos al principio del programa, toca agotar muchos, digamos, estamentos o muchas instancias para demostrarle al funcionario que está en un error, cuando el propio funcionario desde su conocimiento básico debería advertir que no es posible cobrar una obligación cuando está en esos términos y que por lo tanto pues lo más oportuno, si ya se le ha notificado un fallo de primera instancia que declara la ilegalidad de esos actos y que es la propia administración la que ha demandado, pues lo que la reserva o lo que básicamente la precaución señala es que uno debería esperar hasta que se profiera la segunda instancia, como efectivamente lo advirtió el Tribunal Administrativo de Antioquia. Así por el estilo, Juan David y amables televidentes,
encontramos muchas decisiones de la administración que no han sido notificadas en debida forma, que simplemente se fijó un aviso en la cartelera de la administración y que con eso pretendieron que se iba a notificar, y estos documentos o estos procesos, como lo señala la norma, requieren de una notificación personal, y la notificación personal pues tiene un rito en Colombia para realizarse. Solamente podría realizarse en forma electrónica, previamente si el administrado, si el ciudadano pues lo ha autorizado, de resto no se puede, y por lo tanto debe acreditarse siempre la notificación personal. Muchos de esos procesos, como usted lo ha mencionado en debida forma, Juan David, se caen básicamente por esa razón, una indebida notificación. El título realmente no está ejecutoriado, el título debería ser un título complejo y resultan haciendo, digamos, una chambonada en la que no se sabe cuál es realmente el título, y otra que la obligación se encuentra prescrita. Si la administración durante los 5 años en que se ha vencido el pago de un impuesto o de un crédito a favor de la administración no lo cobra, opera el fenómeno de la prescripción, es decir, que ya esa obligación desaparece, se vuelve una obligación natural, pero también esa prescripción hay que rogarla, es decir, la administración no la decreta de oficio, sino que es el ciudadano el que tiene que hacerlo mediante un documento, mediante un derecho de petición, solicitando que le prescriban esa obligación, porque ya durante esa época, durante esos 5 años, no se realizó ninguna acción efectiva para el cobro. Entonces, básicamente hay muchas, digamos, mecanismos de defensa a los cuales puede el ciudadano acudir cuando se le están violentando los derechos con un cobro en manera injustificada o en forma indebida. Claro que sí, doctor John Freddy. Sea lo primero, hacer un breve recuento y dar un cierre muy relevante, y es, como lo acabamos de evidenciar, estos temas de jurisdicción coactiva no son sencillos, y también hay que decirlo con toda claridad, no son procesos que sepa manejar cualquier abogado. De ahí la importancia de, si usted está inmiscuido en una situación de esta naturaleza, que se asesore con un especialista precisamente en derecho administrativo o en derecho público, por lo menos, para que puedan darle un acompañamiento adecuado, tal cual lo hace pues el doctor John Freddy Osorio Penberti. De ahí que le agradezcamos mucho, doctor, por su compañía, le agradezcamos por estas enseñanzas que nos deja, y no sea más que invitar a nuestros amables televidentes a que nos acompañen en estas instalaciones, en nuestra oficina, aquí en Integridad Legal, Mall Plaza Toledo, kilómetro 7, en la vía Llano Grande, Río Negro. No siendo más, le agradecemos, doctor, por este acompañamiento, y le recordamos a todos que esto fue Integridad y Derecho en compañía de Acuario Televisión, el canal de la gente. Muchísimas gracias.